El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estando atentos a las lecturas que la Iglesia ha preparado para nosotros hoy, nos damos cuenta que en la lectura del primer libro de los Reyes estamos continuando la lectura del día de ayer, que hemos traído pues como consecutivamente, y vemos cómo es la reacción del Señor ante el pecado de Ahab y su esposa Jezabel. Ya el Señor hoy sentencia al rey y a su esposa. Como hicieron morir a Nabot, ellos también tendrán que pasar por ese mismo episodio, por ese mismo momento. Sin embargo, queridos hermanos, después de ese pecado tan horripilante, tan fuerte, tan tenaz, que indirectamente el rey asume porque no puso control, porque no estuvo al frente de la situación poniendo cuidado y más bien se fue a su cama como un niño malcriado, se volteó para la pared y ya ni siquiera quería comer. Él asume también la responsabilidad. Hay pecados por omisión, queridos hermanos, que nosotros no hacemos todo lo que tenemos que hacer para que no se cometa el pecado y por eso somos culpables también. Pero, queridos hermanos, vemos en este texto bíblico que después de que es sentenciado el rey Ahab, reflexiona su vida, piensa en su situación, sabe que Dios es justo y que lo va a exterminar de la tierra. Se viste de sayal, hace penitencia, suplica al Señor, se arrepiente de su mala vida y el Señor le perdona y le da una oportunidad más para que pueda continuar adelante y pueda resarcir el pecado que ha permitido que se cometa. Vamos a mirar mañana cómo continúa esta historia, que no es más, queridos hermanos, que la realidad que vivimos en nuestra sociedad, donde todos los líderes de una o de otra forma
se van acercando a la corrupción, se dejan seducir por ella, se van inclinando a ella y terminan cometiendo y haciendo lo mismo que la sociedad, sin tener en realidad quien nos dé unos parámetros y quien nos muestre un camino para salir adelante. Ellos también se van a la corrupción, es lo mismo que sucede ahí. Se mata al inocente, se calla al que levanta la voz y señala las diferentes situaciones que en la sociedad se van cometiendo. Se calla la voz del que señala la injusticia y el pecado de los líderes y de los que tienen el poder. Hay que quitarlos del lado, hay que quitarlos del frente, hay que quitarlos del camino. Y eso es lo que sucede en nuestra sociedad. Pues, queridos hermanos, el texto bíblico del libro de los Reyes nos pide que pongamos mucha atención en nuestra labor diaria, en lo que se hace con nuestra labor, que estemos muy atentos para que no caigamos en el pecado o no vamos a permitir o a propiciar que a costillas nuestras se cometa el fraude, el pecado, la corrupción, la mentira y el asesinato. Entonces, queridos hermanos, vamos a estar cada día más vigilantes con nuestra vida, y puede que no se logre hacer a la magnitud que nos lo menciona el libro de los Reyes, pero sí se puede comenzar a gestar una mentirita piadosa, otra mentirita piadosa, otra mentira mortal, un pecado mortal, y de un momento a otro ya no tenemos punto de regreso para el encuentro con el Señor y poder hacer la reflexión de la vida, pedirle perdón y poder continuar adelante con su gracia. Queridos hermanos, y en el texto bíblico del Evangelio, el Señor Jesús nos está haciendo muy claro, hijos, así como lo hizo ayer. Hoy también vuelve a hacernos énfasis. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Queridos hermanos, el día de ayer el Señor ponía el énfasis en la ley y nos recordaba que Él ha venido no a quitar la ley, no a retirar los mandatos y preceptos, primero de Dios y segundo del pueblo, para absolutamente nada. Vino a darle una plenitud fuertesísima a la ley. Nos decía ayer: ojo por ojo, diente por diente. Y luego nos recordaba que teníamos que ser misericordiosos con los que nos hacen daño, que si uno te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda, que si alguien se te quiere llevar el manto, dale la túnica también, que si alguien te pide prestado, no le rehuyas y no le cobres. ¿Qué nos está diciendo el Señor, queridos hermanos? ¿Que seamos bobos, tontos? No, eso no nos está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo que tenemos que ser misericordiosos. Y hoy lo vuelve a decir
en el texto bíblico del Evangelio. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Y parece que el Salmo une la lectura del libro de los Reyes y la lectura del Evangelio, donde clamamos misericordia a Dios y donde Él nos dice qué es lo que quiere de nosotros, que seamos misericordiosos. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti pequé, cometí la maldad en tu presencia. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Ayer les decía, queridos hermanos, que la misma falta que comete Jezabel y el rey Ahab matando a Nabot por un terreno es el mismo pecado que comete el rey David haciendo matar a Urías por su esposa. Queridos hermanos, y nosotros podemos decir ahí sentaditos tranquilamente, oigan, no, pero qué violencia la que se vivía en ese tiempo. Ave María, esa mujer del rey sí era una porquería, Ave María. Hijos, calladitos. Es mejor quedarnos calladitos, porque ellos eran de carne y hueso como lo somos nosotros. Pasiones, deseos, emociones, sensaciones. Y si ellos tenían el mismo componente nuestro, nosotros estamos a un pelito de hacer lo mismo que ellos hicieron. Lo que tenemos que hacer es clamar con el salmista: misericordia, Dios mío, hemos pecado. Ayúdanos a levantarnos, a no volverte a ofender nunca más. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos poner atención, recibir toda la gracia y la bendición de Dios, llenarnos de sabiduría para poder saber cómo es que tenemos que actuar y cuáles son las determinaciones que tenemos que tomar. Y el texto bíblico del Evangelio continúa diciéndonos: si aman a los que los aman, ¿qué están haciendo de diferente? ¿Qué estaríamos haciendo, queridos hermanos, de diferente? Si saludan a los que los saludan y a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Queridos hermanos, nos dice el texto bíblico que si nosotros hacemos lo mismo que todos hacen, apague y vámonos. ¿Para qué estas madrugadas, hijos? Si nosotros estamos haciendo lo mismo de toda la sociedad, hijos, estas madrugadas no nos están sirviendo es para nada. El Señor nos quiere decir que tenemos que ser diferentes, que tenemos que ser llenos de su amor, que tenemos que orar por quienes nos persiguen, que esas oraciones nunca serán en vano. Y para muestra, 2 botones. San Pablo persiguió a la iglesia a morir, los hizo encarcelar, los hizo ir a la muerte. Con toda seguridad, los cristianos del momento
clamaron a Dios por ese hombre que los perseguía, los encarcelaba y los hacía morir. Y Dios suscitó la conversión de San Pablo. San Agustín, que se declaró ateo y que no creía para absolutamente nada en Dios y que se dedicó a todos los placeres del mundo, Santa Mónica, su madre, oró 30 años por él y Dios suscitó en su corazón la conversión. Paga orar por los que nos persiguen. Paga orar por los que no aman a Dios, por los que no conocen a Dios, con toda seguridad, queridos hermanos. Y 30 años orando Santa Mónica por la conversión de su hijo. ¿Cuánto llevas tú orando por la conversión de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus papás? ¿Ya quieres tirar la toalla? ¿Quieres declinar ya el esfuerzo y el intento de poder seguir esperando la conversión de esos seres queridos? No, hermanos, esto es para siempre. Esto, para que sea extraordinario, como lo dice el texto bíblico, tiene que ser siempre, queridos hermanos. No es una vez, no son 70 veces 7 que hay que orar por el hermano, por el amigo, por el familiar o por el líder social, político, religioso que necesita nuestra oración. Es siempre que hay que orar por ellos. Y puede ser que Santa Mónica haya visto la gracia de Dios en este mundo, ver a su hijo convertido y fuera de ser convertido, sacerdote y obispo, santo y doctor de la iglesia. ¿Les parece poquito poder orar 30 años para que el Señor haga un milagro de esos en la vida de un ser querido, en nuestra vida? Pues, queridos hermanos, después de ver la conversión de San Pablo, que persiguió a los cristianos y luego en estos momentos es una piedra angular de la iglesia con el apóstol Pedro, uno de los cimientos fuertes, uno de los cimientos inquebrantables de la iglesia, para haberla fortalecido durante todo su proceso de evangelización. Y después de ver a San Agustín, que fue ateo, que ofendió a Dios, que se fue contra Dios y que por la oración de su Santa Madre, Santa Mónica, llega a los estrados de la santidad, no podemos bajar la guardia, queridos hermanos, para orar por nuestros líderes religiosos, por nuestros líderes políticos, por nuestros líderes sociales, por nuestros familiares, amigos y conocidos. Debemos de orar incansablemente, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.